Alerta en C5N, nos informa Iván Jagroski. Comunicado Víctor Hugo de la Fiscalía Federal de Esquel, fechada naturalmente el 17 de octubre de 2017, informa que el día de la fecha, en horas del mediodía, se halló un cuerpo sin vida en el río Chubut, aproximadamente a 300 metros río arriba, desde el epicentro del conflicto que se desarrolló el día 1 de agosto del 2017. Habla que fue producto de una medida impulsada por la Fiscalía Federal y reitera y abunda en que la generación del espacio de diálogo con la comunidad, situación que siempre fue propiciada por el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado Federal de Esquel, redundaría en el descrecimiento de la posible reticencia en el desarrollo de los rastrillajes ordenados con anterioridad en la misma causa. Abunda en cuestiones que ya hemos dicho en el diario, que aún no se tiene conocimiento cierto de la identidad de los restos encontrados y que se está a la espera del equipo argentino de antropología forense. ¿Qué quiero decir con respecto a los rastrillajes anteriores? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, bienvenido. bienvenido. Buenas noches, Iván. Habla seguramente Víctor Hugo de la reticencia que había previamente de la comunidad a hacer los rastrillajes y que después, a través, según lo que dice la Fiscalía, de un proceso de diálogo, eso se avanzó. Pero el dato importante está al final, dice al el cuerpo aparece en el río. Pero obvio. ¿Qué tenían que ir? ¿A dónde lo querían? Decían ir a justamente el coro oficialista y el juez Otranto que no dejaban entrar a lo que ellos denominaban el territorio sagrado. El río lo rastrillaron en 2 oportunidades. El juez Otranto mandó más de 300 efectivos, helicópteros, drones a lo que ellos y el coro oficialista decían el territorio sagrado de los mapuches, que los mapuches. El río lo podía haber rastrillado Otranto las veces que quiera. Bueno, en 2 oportunidades. Los buzos dijeron que no habían encontrado absolutamente nada, que es un elemento bastante misterioso. Porque yo tenía en puerta con Leandro Gabriele, le decimos también a Nicolás Bocacci, a usted a lo mejor le sirve la nota de los buzos, cuando ellos decían no hemos encontrado absolutamente nada. Ahora lo vamos a repasar. Para estar tranquilos desde el punto de vista de la familia, cuenta la Fiscalía Federal de Esquel que al sector accedieron los familiares de Santiago Maldonado, integrantes de la APDH, junto con la Asamblea Permanente, de Esquel. Y junto con personal del Juzgado Federal, quienes se encuentran aún en el lugar. Lo que me dicen es que todavía no retiraron el cuerpo del río y que, bueno, obviamente van a esperar a que... Pero tienen la certeza, indudablemente no. Las características de Maldonado son como para saber si era o no era. Sí. Y los viajes que se han hecho, la cercanía de la familia y lo que significa el viaje de Abruz, todo esto está demostrando, y los movimientos que hay en Casa de Gobierno. Bueno, llamativo, ¿no? Que a las 2 menos 20, creo, este tuit de una periodista que está acreditada allí, muy cercana al gobierno, muy llamativo también eso, ¿no? Sí. La verdad que igualmente... Aquí vamos a esperar ahora las informaciones, todo, sobre todo por el respeto que siempre hemos tenido desde aquí hacia la familia y hacia el nombre de Santiago Maldonado, respeto que no han tenido otros colegas. Las mentiras que se han dicho, las barbaridades, hay que recordarlo, no hay que olvidar. Las mentiras y la negación permanente. Negaron hasta la semana pasada que haya estado Santiago Maldonado en ese lugar, desde el oficialismo. Es tan cierto lo que decís, Gato, que la fiscal en el último párrafo dice: en esta causa que conmueve a la opinión pública, la objetividad y transparencia de todos los actores involucrados garantizará el esclarecimiento de los hechos investigados. Por elevación da la sensación que es una crítica a la cantidad de mentiras que se han sembrado sobre el caso de Santiago Maldonado. No califica todavía como una gran crítica, te diría. Bueno, pero es una funcionaria teniendo en pública, cuenta las barbaridades, por si lo quiere decir, lo quiere sugerir. Yo voy a dar un dato que ahora tenemos mucho para desmenuzar y para hablar. La Procubin, que el mismo coro de periodistas oficialistas y desde el propio gobierno decían que había plantado pistas falsas, la Procubin le había pedido hace varias semanas al juez Otranto la utilización, porque ¿cómo se llega a detectar este cadáver, este cuerpo que se halla hoy? Por perros que son perros rastreadores en el agua. No son los perros rastreadores habitualmente que siguen el olfato de una prenda o el aroma de un cuerpo. Tenían eso a disposición de un juez que había dicho que para él presumía que, que estaba en el río ahogado, Maldonado. Con esa presunción, ¿cómo nos mandaba? Bueno, la Procubin hace mucho que pidió esta medida al juez Otranto y el juez Otranto nunca accedió
a este pedido de la Procubin de utilizar estos perros que son los que detectan gases que emanan de un cuerpo como lo que ocurrió hoy, finalmente. A nosotros nos ha tocado manejarnos con detalles de la información. Hemos querido, felizmente, y le agradezco a Leandro Gabriele todo el manejo que se ha hecho de esta jornada, porque nosotros teníamos, yo vengo diciendo desde hace mucho rato, que evidentemente por las horas que habían pasado y no desmentían, era que se trataba de Santiago Maldonado, lo cual ahora está siendo confirmado. Evidentemente. Todavía no. Por lo pronto, la justicia, la fiscal y el juez todavía no se animan a confirmarlo. No podemos usar esa expresión de que está confirmado. Porque esto en realidad lo que dicen es sobre están en este momento del cuerpo, ¿no? en la orilla del río Chubut. Bueno, buen programa, Gustavo. Muchas gracias. Doloroso, Iván, buen programa. Cualquier información, Iván, sí, por favor. Gracias, Víctor Hugo. Doloroso, exactamente. Doloroso. Buenas noches a todos. Es una noche realmente de mucha conmoción, de mucha expectativa, pero como todos los días lo marcamos desde este programa, la realidad pasa por este programa, la realidad que otros no te cuentan, que otros te alevosamente. 78 días es el hashtag que nos podés acompañar. 78 días han pasado de la desaparición de Santiago Maldonado. Vamos al origen. Desaparición de Santiago Maldonado, que se encontraba presente allí en el corte de la Ruta 40, que se encontraba presente acompañando a los mapuches, que estaba presente cuando la feroz represión de la gendarmería. ¿Se acuerdan? Ese video que tantas veces le mostramos en este programa, cuando los gendarmes avanzan más de 100 frente a 7 mapuches que estaban allí en la ruta. 7 mapuches, ahí está el video. ¿Se acuerdan cuando los gendarmes gritaban fuego, fuego? ¿Se acuerdan cuando los gendarmes gritaban fuego al negro en forma despectiva? ¿Por qué vengo a esto? Porque la desaparición de Santiago Maldonado, presente allí, hasta hace pocos días, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negando, diciendo, no está comprobado que Santiago Maldonado haya estado presente en ese lugar. Negaron todo este tiempo a Santiago Maldonado. Lo negaron. Se burlaron de Santiago Maldonado. Se burlaron de su familia. Mintieron alevosamente el coro de periodistas oficialistas. ¿Con qué cara pueden enfrentar hoy una cámara si esperamos ahora la confirmación oficial en caso que el cuerpo hallado allí en el río Chubut fuera de Santiago Maldonado? ¿Con qué cara van a enfrentar cuando mintieron alevosamente? Cuando decían, plantaban todos los días una pista falsa. Decían que había estado en Gualeguaychú, que lo había visto el camionero, que lo había llevado un camionero, que lo habían visto en un bar, que en un barrio de Gualeguaychú todos eran parecidos a Santiago Maldonado. Después lo habían visto en Mendoza, en Tartagal, en Chile. La doctora Elisa Carrió hace una semana plantando la hipótesis del gobierno que en un 20% estaba en Chile, en la RAM, en forma clandestina. El domingo redoblando la apuesta, diciendo que le iban a tener que pedir perdón, porque la información que ella tenía era precisa y siempre lo que ella decía se comprobaba. Han negado en estos 78 días de una manera cruel a Santiago Maldonado. Se han burlado de su familia, plantaron pistas falsas. Y todo lo que ha pasado en estos 78 días, todo lo que ha pasado, todo lo que... A ver, uno se pregunta, cuando el juez Otranto, con ese coro oficialista en los medios, hablaban de que los mapuches no dejaban ingresar a las fuerzas de seguridad a lo que ellos denominaban el territorio sagrado. Hizo un rastrillaje el juez Otranto con más de 300 efectivos, helicópteros, drones,
perros, los que vemos ahí. Rastrilló 2 días, 2 veces. 2 veces rastrilló el río Chubut y no encontró nada. 2 veces rastrilló el río Chubut. No encontró nada. La Procubín pidiendo desde hace semanas, la Procubín que depende del Ministerio Público de la doctora Gil Carbó, que orientó muchas veces, que llevaba información que la fiscal Ávila rechazaba, que habrá que investigar todo esto en algún momento, en profundidad, la acción de la fiscal y del juez Otranto. La Procubín desde hace semanas pidiéndole al doctor Otranto que pruebe con estos perros que son especialistas en rastrear debajo del agua, porque no son los perros comunes que rastrean en base al olfato de una prenda, del olor de una persona. Son perros que justamente lo que hacen es detectar los gases que emana un cuerpo que puede estar en el agua. Y finalmente lo que utilizaron para hallar el cuerpo que se encontró hoy en el río Chubut. Estos perros que la Procubín desde hace mucho tiempo viene pidiendo que se aplique, que el juez Otranto no quiso y no accedía a este pedido. Accedió el nuevo juez de la causa, el doctor Geral. Estamos esperando de un momento a otro, usted va a tener la mejor información que hemos manejado, y esto no es soberbia, porque no tengo eso y ustedes me conocen a través de los años, pero la mejor información que siempre se manejó en este programa, con Juan Alonso, después sumándose muchas veces nuestra colega Adriana Meyer, con ese trabajo magnífico que hicieron Juan Alonso en el sur del país, con nuestro colega Ricardo Rajendorfer, que en muchas oportunidades estuvo presente aquí, y siempre guiándonos, desconfiando de las pistas falsas y de las mentiras que se iban plantando día a día en otros medios. Y nosotros íbamos aquí desenmascarando, porque se acuerda que en el inicio nadie hablaba de Santiago Maldonado, y fue este programa el que dobló la agenda y obligó a otros medios a que se preocupen y se pregunten ¿dónde está Santiago Maldonado? Porque lo negaban, lo descalificaban. Reitero, hace apenas algunos días, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negando, diciendo en todo momento que no estaba comprobada la existencia de Santiago Maldonado en territorio de la Cuyamén, cuando los mismos testigos de la comunidad mapuche dijo, estuvo aquí, estuvo con nosotros, compartió la noche con nosotros, le prestamos un abrigo, se llevó ese abrigo, y aquí, ahora, estamos esperando, le digo, de un momento a otro, un comunicado oficial o tal vez una conferencia de prensa del doctor Geral, que usted la va a tener aquí en la pantalla en minuto 1, con mucho respeto. Este programa lo ven todas las noches los papás de Santiago Maldonado, y por respeto a ellos es que siempre hemos manejado con mucha cordura, con mucha prudencia, desenmascarando todas las mentiras y todas las falsedades, porque no es un dato menor. Hay que recordar permanentemente las mentiras que se dijeron, las pistas falsas que se plantaron. La del puestero era la hipótesis oficial de este gobierno para negar a Santiago Maldonado, para negar la desaparición forzada, producto de la feroz represión de la Gendarmería cuando actuó en la Ruta 40. Porque eso es lo que no hay que olvidar. Esta desaparición se produce después de la feroz represión de la Gendarmería en la Ruta 40 y el papel que después en este programa usted fue escuchando los testimonios de los propios gendarmes que iban contradeciendo de forma permanente a los jefes. ¿Se acuerda cuando dijo Escola, uno de los comandantes de Gendarmería,
que nunca se habían aproximado al río, que habían estado a menos de 40 metros de distancia del río. Y después comenzó el testimonio, a quebrarse algunos gendarmes. El testimonio que ahora enseguida vamos a escuchar del subalférez Gómez, cuando cuenta que tenían a uno ahí en el río. Es decir, aquí, vamos a esperar ahora la información oficial, pero digo, empieza un largo recorrido. La participación de este hombre que estamos viendo en imagen en pantalla, el famoso Echazú, gendarme Echazú, con el rostro ensangrentado, bravío, como él mismo dijo, que se fue de forma porque le habían tirado una piedra, entonces él se calentó y fue y avanzó porque querían cazar a uno de los mapuches. Y que nunca, hasta ahora, porque se han estado haciendo, y creo que hoy lo decía Adriana Meyer en página 12, se han ordenado pericias para determinar si esas heridas podrían haberse producido por una pelea con Santiago Maldonado. Porque ahí también hay mucha responsabilidad de la gendarmería. Si Gómez dijo que lo tenían, ¿qué pasó? Eso es lo que tendrán que explicar los gendarmes. Si los mismos mapuches decían que lo habían visto, ¿cómo los gendarmes lo tenían? ¿Qué pasó? Los testimonios del periodista Ricardo Bustos, que se dijo que lo tenían los gendarmes. Lo que en su momento dijo el propio colega Jorge Asís. Entonces, acá es donde ahora esto recién comienza. Obliga al juez y a todas las autoridades y a las partes querellantes, después de tantas mentiras y falsedades, voy a repetir esto hasta el cansancio, porque se van a tener que hacer cargo de las mentiras, de las falsedades y de los dichos que han expresado, negando a Santiago Maldonado, negando su desaparición, diciendo que estaba en Chile en las últimas horas, diciendo que estaba en Chile en las últimas horas la doctora Elisa Carrió y que le iban a tener que pedir perdón a ella. ¿Quién le pide perdón a la familia de Santiago Maldonado por 78 días que han estado negándolo todo este tiempo? No han tenido el menor gesto de contención. Nada, nada, todo desprecio, todo mentiras. Ni el menor gesto de contención y de comprensión al dolor de unos padres, al dolor de esa madre que lo está esperando en 25 de mayo por el último mensaje que le había hecho llegar, que iba a llegar en el colectivo, que lo vaya a esperar a la ruta, como hacía siempre. Por el dolor de su hermano Sergio, quebrado, como vimos el último sábado cuando Andy lo entrevistaba. La angustia, pero no les importó. Seguían plantando pistas falsas todos los días. Que en este programa, gracias a Dios, con Mariano y con Berco, que me acompañan, y con Juan Alonso, fuimos con lo que sabemos hacer, con el trabajo periodístico, profesional y objetivo, desenmascarando todas las mentiras que iban plantando, todas las pistas falsas, porque querían sacar que Santiago Maldonado había estado allí en el territorio de la Pulov Cuyamén. Y reitero, hasta hace pocos días atrás, la ministra Patricia Burgi diciendo: no está comprobado que Santiago Maldonado haya estado presente en ese lugar. Vamos a seguir desmenuzando toda la noche porque tenemos un programa especial y queremos saber qué pasó con Santiago Maldonado. 78 días es el hashtag con el que podés opinar, nos podés acompañar como todas las noches, ¿no? Y volvemos a esta foto, porque este hombre seguramente tiene mucho para decir todavía. Echazú tiene mucho para decir. Echazú tiene mucho para decir.
porque él fue el último que estaba ahí, el que vino ensangrentado desde el río. Tiene mucho para decir ante la justicia. La gendarmería tiene mucho para decir y la justicia, el juez, deberá a partir de ahora empezar a tomar en serio testimonios, careos, porque mintieron muchos jefes de la gendarmería, mintieron. Y además uno se pregunta, vamos a escuchar el audio del gendarme Gómez cuando Daniel Barberis, el enviado del Ministerio de Seguridad, el 16 de agosto, el mismo día que la ministra Patricia Bullrich iba al Senado y decía, la principal hipótesis es que el puestero hubo un herido y se empezaron a sembrar con eso. Después vinieron todas las otras pistas, hipótesis falsas. Pero ese 16 de agosto, Barberis, el empleado del Ministerio de Seguridad, que viaja al sur y le empieza a tomar testimonio uno por uno a los gendarmes involucrados, le tomaba testimonio a Gómez. Y escuche lo que decía Gómez ante Barberis. Estamos en el escuadrón 36 de la localidad de Esquel. Sigue siendo el 16 de agosto de 2017. Yo soy Daniel Barberis. Estamos buscando ahora tomar declaraciones. Preséntese, Gómez. Háganos un panorama lo más detallado que recuerde. Bueno, yo soy el primer alférez Gómez Daniel Alejandro, pertenezco al Escuadrón 35 Bolsón. Bueno, cuando yo ingreso al LOF, ingreso por el cerco perimetral, no por la tranquera. Sinceramente no me acuerdo con quién ingresé, porque el personal había ingresado ya y yo seguí a la gente al LOF. Y yo avanzo, cruzando las vías del tren, y llego hasta una parte elevada antes de la costa del río. Visualizaba el personal de gendarmería que ya había llegado a la costa. No recuerdo haber visto los vehículos en ese momento. Sé que ingresaron, pero no los recuerdo ya que mi visión está enfocada al frente y no hacia el lateral. Bueno, entonces usted, nárreme cómo llega hasta el río. Llego a la parte elevada, veo el personal que estaba en la costa del río haciendo un rastrillaje, un seguimiento de personas. ¿Tiene noción de cuántos personal? Y así calculo 7, 8 gendarmes, más o menos. Y de ahí arriba veo a 3 manifestantes que están del otro lado, todos de vuelta, rostro cubierto. ¿En qué otro lado? La otra costa del río. Cuando yo llego a la costa, que escucho un compañero que grita algo así como tengo uno, acá hay uno, veo uno, o algo así, que yo decido bajar porque escucho ese grito. Cuando llego, busco ahí, pensando que lo tenía agarrado con sus manos, lo busco al manifestante al lado de él y no lo veo. Y entonces le digo, ¿dónde? Y me levanta el dedo y lo veo en la última fila de sauce al manifestante que se estaba yendo de espaldas, estaba cruzando el río. Más o menos unos 7, 8 metros más adelante. ¿Dónde estaba? ¿En el río o en los sauces? El manifestante estaba en el río, ya que los sauces están en el río. Ahí estaba el testimonio de Gómez, el gendarme Gómez, que lo había visto a Santiago Maldonado en el río. Esto fue el 16 de agosto. ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo el juez Otranto? 2 veces rastrilló el río. Mire, este es el mapa, lo vamos a ver. Aquí, esta es la Ruta Nacional 40. Acá donde está marcado fue el lugar de la represión, ahí abajo, donde se inicia la desaparición de Santiago Maldonado, producto de la represión de la Gendarmería Nacional, ese 1 de agosto. Este es el recorrido que hace la manifestación, que cuentan los mismos gendarmes, que contaba Gómez, que cuenta Echazú, que cómo ellos se envalentonan, ingresan al territorio de la Cuyamén, que no tenían orden. Otro punto que será investigar. No tenían orden judicial para ingresar al territorio de los mapuche, porque la orden judicial era sobre la Ruta 40. Tenían que despejar la Ruta 40. Esa era la orden judicial. No tenían orden de perseguir a nadie, como hicieron los gendarmes por voluntad propia, porque se envalentonaron, porque se sacaron, porque se fueron de sí y empezaron a tirar. Y decían, tirale al negro, fuego, fuego, fuego al negro, todo lo que vimos en su momento.
Este fue el río, acá, hasta acá llegaron los gendarmes, persiguiendo a los mapuches con la idea de cazarlos, como dijo Matías Santana. Ahora, el lugar donde aparece este cuerpo es acá. 1500 metros, dicen, aguas arriba. Muy llamativo todo, muy llamativo. Vamos al testimonio que hicieron en su momento los peritos, los buzos de la prefectura que habían rastrizado el río. Lo más tardamos en buscar ahí entre las ramas, que hay muchas ramas, hay muchas cosas. Pero no se ve nada, la verdad, y es bastante difícil llegar al centro por la costa, porque está lleno de ramas, Pero no, la verdad no encontramos nada. Como decía, es imposible que se lo pueda llevar al río, con las ramas que hay ahí, más de 10 metros no puede llevar. Sí, encima de noche yo me imagino que se choca uno todo con las ramas ahí, no sé. En ese pedazo que buscamos, la verdad no encontramos nada, ni un indicio de nada, ropa, nada raro. Bueno, fíjese, ¿no?, lo que opinaban los buzos de la prefectura. ¿Y cuál era la hipótesis principal que tenía el juez Otranto sobre la desaparición de Santiago Maldonado? A ver, vamos a escucharlo. Yo estoy evaluando que la versión de que fue capturado en ese lugar no le encuentro consistencia. En las declaraciones de los gendarmes tampoco estoy viendo que haya por ahora algún elemento que me permita sostener que pudo haber sido herido de gravedad o algo por el estilo. Un río de Patagonia es un río complicado, digamos, no es una opción descabellada o que haya que descartar sin hacer un rastrillaje profundo de ese río. Santiago Maldonado, usted me está diciendo, ¿se podría haber ahogado en el intento de ese cruce? Es una de las opciones que a mí me parecen como más razonable de acuerdo a la interpretación de las pruebas que yo estoy haciendo. Ahora, si el juez Otranto tenía la hipótesis de que se había ahogado, ¿cómo no profundizó los rastrillajes? ¿Por qué iba tanto y hacía tanto hincapié en ingresar a esos territorios sagrados? Utilizó más de 300 efectivos, helicópteros, drones, para algo que no sirvió para nada, solo para el show y para dejar tranquilos al coro de periodistas oficiales que todas las noches les decían a través de los medios: no ingresa el juez al territorio sagrado, porque lo tienen los mapuches, lo tienen escondido en el territorio sagrado, decían. Mire la caradurez de algunos, cómo jugaban y cómo mentían con la figura de Santiago Maldonado. Hasta hace pocas horas, vamos a recordar lo que pasó el jueves pasado con la doctora Elisa Carrió en el debate en TN. Usted lo único que hizo fue defender a Patricia Es que no Bullrich. sé si está en Chile. ¿Esa es la realidad? No sé si Esa está es la en realidad Chile. y usted le debe una explicación Cuando al electorado sepa, suyo. Cuando sepa usted que le no debe está una en Chile, explicación voy a al hablar. electorado. No sé si está en Chile. Esa es la realidad. No sé si Esa está es la en realidad Chile. y usted le debe una explicación Cuando al electorado sepa, suyo. Cuando sepa Usted que le no debe está una en Chile, explicación voy a al hablar. electorado. Hubo muchas desapariciones, pero nosotros nunca lo usamos políticamente. Yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Y nosotros queremos vida. ¿Cuenta Nosotros para qué no sirve la queremos izquierda? argentinos muertos. Y el domingo redobló la apuesta la doctora Elisa Carrió. Creo que el único camino es la no violencia y la paz. Así que yo rezo por Santiago y los acompaño a los padres y investigo. Y una de las hipótesis es esa, y no puedo hablar más. Pero vieron, siempre el tiempo me dio la razón. Ahora, ¿qué van a hacer todos los que me dicen de todo cuando el tiempo me dé la razón? ¿Qué van a hacer? ¿Van a pedir perdón con los mismos titulares? Ya se va a ir sabiendo. Yo conozco por relaciones internacionales muchísimas cuestiones que no las puedo decir, pero que tampoco es una evidencia, ¿se entiende? Uno conoce por qué. Y la verdad que rezo siempre
por él, es un chico muy conocido en la zona, tanto de este lado de la cordillera como del otro lado de la cordillera. Así que conozco mucho, no es que no me estoy ocupando, ¿no? Que me preocupa. El tiempo siempre me dio la razón. Y con Santiago, ojalá quiera Dios que esté con vida y que pueda hablar con sus padres y que pueda abrazarlos. Pero lo que sí sé es que el gobierno no tiene ninguna vocación. Y a veces, ¿ninguna vocación de qué, Lilita? Claro, no tuvo ninguna vocación de que alguien sea lastimado. ¿Quién le va a pedir perdón a la familia de Santiago Maldonado por tanta negación en estos 78 días? Por tantas mentiras que dijeron, por tanto falsedades que han dicho. Hasta hace algunas horas atrás decían que no había estado allí. Juan Alonso, las últimas novedades, por favor, y buenas noches y gracias por toda la información que siempre has dado en forma muy objetiva y desenmascarando mucho las mentiras que se habían venido diciendo, ¿no? Mirá, Gustavo, hay que decir que a esta hora no está confirmado que el cuerpo hallado este mediodía, algunos dicen a 200 metros, otros dicen a 1500 metros, río arriba. Todavía está allí en el lugar, está el juez, la familia, el personal de Derechos Humanos también de Esquel, ¿no? A esta hora, pasadas las 9 de la noche, no está confirmado que ese cuerpo sea de Santiago Maldonado. De todas maneras, llama la atención la zona, el lugar, porque el 18 de septiembre el juez Otranto realizó un mega operativo, el operativo más famoso, importante de la historia. Más de 300 efectivos, helicópteros, drones, perros, todo un show que montaron para la televisión. En el mismo lugar, Gustavo. En el mismo lugar. Y además, me parece que en las próximas horas es clave determinar primero la identificación del cuerpo, luego la autopsia, la data de muerte y la mecánica de muerte, para saber de qué manera fallece esa persona que hallaron en el día de hoy a 200 metros del curso del río Chubut, cerca de la LOF en Resistencia a Cusamen. Y un dato no menor en relación a lo que vos decías al comienzo del programa. El primer alférez Gómez y el subalférez Echazú, Emanuel Echazú, son los relatores del discurso oficial. No es menor, porque los dos pertenecen al destacamento de Bolsón y son los dos que receptan las actas, y las primeras actas del expediente son de Gómez y de Echazú. Y Echazú redacta el acta del 1 de agosto, la comienza a las 11:15 de la mañana y la culmina a las 16:30 del 1 de agosto con una fractura de pómulo y con una lesión grave también en el maxilar. Pese a ello redacta el acta. ¿Por qué? Por mandato del comandante Escola y de su jefe directo, Méndez, que tuvo una repentina disposición estomacal y en vez de dirigirse a la estancia de Leque, que le quedaba, mejor dicho, a la subcomisaría de Leque, que quedaba a escasos 7 kilómetros, se trasladó más de 20 hacia la zona de Puyén. Bien. Ariel Garbaz, buenas noches, Ariel. ¿La información que tenés? Bueno, no, la información oficial, como dice Juan, es que todavía no se sabe el cuerpo, pero el cuerpo que se encontró está mutilado. ¿Mutilado? Sí, mutilado. Una parte del cuerpo. Una persona que está en este momento en el lugar, una fuente directa, suficiente como para reconocerlo en principio a simple vista. No científicamente, entonces no podemos decir absolutamente nada, sería irresponsable decir algo de eso. El tema es que, como decía Juan, aparece el cuerpo en un lugar donde hubo 300 efectivos, haciendo todo tipo de rastrillaje, menos el que se hizo hoy. O sea, hoy se quiso buscar a Santiago. Hay unos datos interesantes que hay que corroborar en caso de que sea el cuerpo de Santiago, en relación con el celular la última vez que se encendió, porque no es el lugar donde se encendió. No es el lugar donde se encendió está aproximadamente a 50 kilómetros de ahí. Pero en ese lugar donde tiene que avanzar la investigación, que hasta ahora no se hizo, hay otros celulares muy, pero muy cercanos a ese celular. En la misma celda, en el mismo sector, hay celulares. Entonces, es urgente. ¿De quién se saben? No, porque hasta que el juez Geral no le pida a Movistar
el listado identificatorio de los titulares de esos celulares no se puede saber, solo con orden judicial. Lo único que se puede saber es que hubo otros celulares. Discúlpenme por la cantidad de información que uno va procesando y que tiene que descartar o tratar con responsabilidad, pero ¿es río arriba o río abajo que haya en este cuerpo? Si es río arriba, es del Maitén hacia la LOF. Surca todas las propiedades de Benetton. Y allí hay 2 puestos exactamente de Benetton. Uno en el Maitén y otro en Vuelta del Río. ¿Se sabe si es río arriba? El comunicado de la Fiscalía dice río arriba. 300 metros, o sea, río arriba. Que es lo único oficial que tenemos hasta ahora. Hacia Bariloche, en vez de hacia Esquel, hacia Bariloche. En contra del río arriba quiere decir en contra de la corriente. En contra de la corriente. No lo pudo haber arrastrado la corriente. ¿Cómo se produce entonces que sea río arriba? Hay datos del río, porque en el momento en que desaparece Santiago, el río tenía una profundidad de 1,30 m, 1,40 m, y la temperatura ambiente era de entre 15 y 18 grados bajo cero fuera del río. Ahora bien, ahora el río tiene otras características. Hay deshielo, la profundidad es de alrededor de 2 metros, según cuentan los pobladores de la zona, y el agua es sumamente oscura. Lo raro es que los cuerpos no suben. Claro, a eso me refiero. Los cuerpos bajan. Solamente... Y si Santiago estuvo, si se trata de Santiago o si se trataría de Santiago, ojalá que no, resulta que siempre estuvo allí. ¿Qué pasó con los 3 operativos anteriores? O que lo plantaron. A ver, José Schulman que ha tenido mucho protagonismo del primer día también, ha estado acá. Que usted, me acuerdo, esa noche que usted vino... que habían ocurrido 2 semanas, 3 semanas de la desaparición. El 22 de agosto, cuando el 22 de agosto usted estuvo acá. Barberis claro. me dijo que Santiago era un guerrillero, que estaba en Chile, lo que acaba de decir Carrió. Claro. Es bueno recordar eso, porque ese día se lo dijo Barberis a usted, que lo llevó aparte y personalmente. Que le... Reitérelo, por favor. Recuerden que hubo un encuentro en todos los organismos de derechos humanos, los ministros, y estaba Cané, que después sería prácticamente el interventor del Ministerio de Seguridad en la causa, y Barberis, que me interpelan en el baño y me dicen exactamente eso, que Santiago era un guerrillero que estaba en Chile. Yo creo que en estos momentos están... En la misma línea que Carrió. En la misma que Carrió, y creo que la que deberá pedir... No, disculpa, yo creo que Carrió deberá... Si hubiera justicia en la Argentina, y por suerte nosotros hicimos una denuncia de encubrimiento. La denuncia fue aceptada por el fiscal Delgado, fue acompañada por el fiscal de Cámara. Fuimos a la Cámara, estamos esperando que comience la investigación, que debe comenzar con un informe de Peña sobre qué hizo el gobierno para encontrar a Maldonado bajo la hipótesis de desaparición forzada. José, eso ni siquiera está en discusión. Lo que está en discusión es si es acá o en el sur. ¿La Cámara ya aceptó reimpulsar la investigación como pidió el fiscal Delgado? Nosotros hicimos una audiencia oral, habló el doctor Barcesat y yo, y estamos esperando el resultado. Ahora, José, usted, me acuerdo, cuando usted vino el 22, dijo en este programa, usted fue una de las primeras personas en plantear que Maldonado podría estar muerto ya el 22, y dijo, ¿van a plantar el cuerpo en la cordillera o en otro lugar? Sí, dijo usted así. Yo no soy ni siquiera abogado, pero tengo mucha experiencia en haber estado secuestrado y haber peleado contra los desaparecedores, y creo que en estos momentos, primero, que son muy dolorosos, es muy difícil... ¿cómo se dice? Escaparse de los afectos, de imaginar todo lo que... De la conmoción que produce, de la forma humana que hemos tratado el tema en este programa, y por eso creo que es bueno aferrarnos a lo que sí está, a los que sí sabemos. Sabemos que Santiago estuvo allí y siempre le creímos. Hace un rato hablé con Tati de Madres, y siempre le creímos a los familiares, porque es así, ese es el camino de la verdad. Sí, pero el gobierno nunca desconfiaba, el gobierno nunca asumió que había estado ahí. Sabemos que estaba la Gendarmería. Hay alguien que tiene que dar muchas explicaciones que no lo estamos nombrando, que es Nochetti, que está verificado que planificó el operativo represivo junto con Otranto, junto con la Gendarmería, y en las famosas escuchas que no aparecen nunca es que todavía nadie se animó a pedirle el celular al jefe de gabinete de la BURI. No, déjame decirte una cosa, lo que llama la atención, ya Mariano voy, lo que llama la atención, que lo venimos diciendo aquí con Juan, bueno, Mariano, que ha sido también el caso, no hay
un gendarme imputado, ni llamado a declarar, imputado porque por todas las cuestiones que han dicho, las contradicciones con Escola, ¿no? Y con el otro, con Fabián Méndez, cuando le achacan que se fue al baño 2 horas y que volvió, y el gendarme que le dice, te fuiste en el peor momento, cagón. No hubo ni caríos. Bueno, hay una cuestión técnica, jurídica, de que aquellos sospechosos de haber cometido un delito no pueden declarar como testigo porque eventualmente puede ser anulado el testimonio. Sin embargo, cuando le dicen eso a Otranto dice que de ninguna manera habría la menor hipótesis de que la Gendarmería participara. Yo digo que lo que tenemos seguro es que Santiago estaba ahí, que la Gendarmería estaba allí, y con toda responsabilidad, me uno a lo que dijo el compañero, acá ha habido un acto de plantar un cuerpo. No pudo haber estado ese cuerpo 75 días en ese lugar, en un territorio controlado por el Estado, del modo que la Gendarmería, bueno... Y los rastrillajes que se hicieron, los rastrillajes. A ver, Mariano. Yo sería más cuidadoso, digamos, que esperaría la decisión de la justicia, porque además el juez Gerald tomó una determinación que para mi gusto fue muy acertada, que esperó para retirar el cuerpo del agua, esperó que llegaran los peritos de parte. Y está muy bien. Y esto es una decisión atípica, y es porque el juez sospecha también que pudo haber sido plantado el está cuerpo. Muy bien, entonces. Esto todos sabemos que los cuerpos hablan, todos sabemos que los lugares donde se producen los crímenes hablan. Esto recién comienza. Pero por eso digo, yo, discúlpeme, ¿no? Pero yo sería un poco más prudente, porque vuelvo a la hipótesis de tener la familia, digo, hay un montón de... Y también es una cosa como que conlleva a la conmoción pública, digamos. Entonces, vamos a mantener la calma. Total, digo, está todo bajo control. En teoría es muy difícil que acá siga el encubrimiento, que ya lo hubo. Es muy difícil que siga. Un dato que se puede aportar, y me parece coincidiendo 100% con lo que dice Mariano, lo que nosotros podemos hacer desde acá, de nuestra parte, los periodistas, es... dar datos. Bueno, es lo que hemos hecho en todo momento, Alejandro, que no han hecho otros colegas que plantaron mentiras. Por eso yo empecé hablando de este programa y de cómo aquí se manejó la información respetando a la familia. Que no fue otros colegas penosos y lamentables en el tratamiento. Hay que decirlo y no me voy a cansar de decirlo, porque hay que desenmascarar a los que mintieron durante todo este tiempo. Al dato que de una vez por todas. Al dato que decía Mariano de que el juez ordenó esperar a que aparezcan los peritos de parte de las querellas y de la familia, hay otro dato, que es que el equipo argentino de antropología forense, que fue el que aportó los perros de agua, que son los que se usan en inundaciones y demás, también están aguardando que llegue el equipo argentino de antropología forense, que tiene una gran trayectoria en desentrañar... E independencia. Independencia y gran trayectoria en desentrañar casos de lesa humanidad. O sea, inventaron algo que en el mundo no existía, porque no existían estos crímenes tan aberrantes. Bueno, están esperando también que esté desplegado el equipo argentino de antropología forense allí para retirar el cuerpo y ahí recién empezar a establecer de quién se trata. Y otra cosa, también hay allí un forense de la Procubín. O sea, que haya esos dos actores independientes, me parece que nos puede llegar a acercar un poco más a la verdad, que en definitiva es el primer paso en el cual todos nos reconfortaríamos. Bueno, lo han negado a la Procubín. Dentro de la desgracia, dijeron que la Procubín había aportado datos falsos cuando ellos trataron de encaminar la pésima investigación que venía realizando la fiscal realmente, ¿no? Por eso hay muchas cosas para investigar, muchas cosas para investigar. No, yo... cada uno ocupa el lugar que ocupa. Obvio. No, todo bien, digo, yo con respeto. Todo bien. A mí me parece que son vitales estas horas, porque es el momento en que se recolecta la prueba. Y bueno, muy bien que estén preservadas los mecanismos, pero yo quiero una vez más decir que hace 78 días que la Gendarmería, la Prefectura, la Federal, Bullrich controla la escena. Como yo le dije... A esta altura no le tengo... creo que no tiene límite. Estoy de acuerdo con usted. Lo que yo dije fue... O sea, tenemos medianamente garantizado que no va a haber encubrimiento como ya lo hubo. Correcto. Por eso como ya lo hubo. Correcto. En esto estoy soy de acuerdo con también. Silvestre, que comienza una larga batalla. Sí, porque una además... larga batalla por la verdad que nos va a necesitar a todos. Y donde va a ser decisivo, José, más que la justicia, la movilización popular que ustedes, los organismos de derechos humanos, generaron en torno a esto. Barco, y el trabajo pericial que acabamos
acabas de mencionar, porque no hay que dejar que los peritos oficiales de las fuerzas federales... Menos las fuerzas de gendarmería, exactamente, por que favor, dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, claro, tengan a cargo la totalidad de las pericias. Por eso, como bien dijiste, la llegada, creo que llegan a partir de Bariloche en estas próximas horas, del Cuerpo Argentino de Antropología Forense, es fundamental para determinar, sobre todo en la escena del hecho, cómo se encuentra el cuerpo, en qué posición ese cuerpo, que todavía no tenemos la identificación precisa, cómo se encuentra, en qué posición, se pudo haber sido plantado, si tiene lesiones, qué tipo de lesiones, lesiones cortantes, lesiones de armas de fuego, lesiones de golpes. Y repasando lo que decía José, quisiera agregar una cosita solamente, que Gendarmería es parte de la causa. Gendarmería pidió tener vista de la causa de habeas corpus. Echazú es querellante. Otranto se la dio. Y Echazú demandó al testigo Matías Santana, ¿no? Es el colmo de la impunidad. No te quiero dejar sin opinión. No, está Florencia Saintó esta noche, que yo quiero que su opinión vaya también un poco a esto que estábamos hablando, el papel que ella es decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, y este papel penoso que han cumplido ciertos medios en desviar información, en plantar pistas falsas, en el manejo no informativo cruel, porque fue muy cruel el manejo informativo que se ha hecho de todo este caso en estos 78 días por muchos medios, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En principio, decir muy brevemente, bueno, yo creo que como todos esto nos estremece, ¿no? O sea, no solamente hoy. Y no me resigno, formo parte de los millones también de argentinos que seguimos exigiendo aparición con vida, con todo lo que eso implica. Y luego, claro que son tiempos difíciles y se vienen tiempos muy difíciles porque la responsabilidad, todo lo que escuchamos no va en dirección de asumir responsabilidades o en dirección de que efectivamente haya justicia ya, digamos, sin saber que, digamos, me cuesta hasta decirlo, ¿no? Si es Santiago Maldonado o no, pero hay graves responsabilidades que todavía este gobierno las niega, ¿no? Este es claramente un gobierno negacionista y unos medios negacionistas o un sistema de medios hegemónico negacionista. Por eso es que usted por eso volvemos a sentir tantas cosas que hemos sentido, porque lo que se niega, cuando se niega memoria, verdad y justicia, sigue ocurriendo el horror. Es como para hacer una cátedra de este caso también de la cobertura que se hicieron en los medios, ¿no? En la universidad. Sí, que son o de la cómplices. Desinformación en realidad que se hizo de este caso. Son claramente muchos de los medios que han dado pie a todas las versiones, que han sido la voz oficial de un gobierno negacionista, que han no solamente, que no se han ni siquiera hecho la pregunta sobre cuál era la responsabilidad del Estado, son cómplices de lo que está ocurriendo en la Argentina. Claro, es interesante lo que menciona, porque la llegada de Barberis, las incorporaciones de esas, entre comillas, deposiciones administrativas en el expediente, que eran declaraciones administrativas en el ámbito del Ministerio, que después las incorpora Cané, el funcionario Gonzalo Cané, del Ministerio de Seguridad de la Nación, protagonizó al menos una semana y media o 2 semanas, cuando el juez Otranto estaba en su apogeo de fama y de persecución constante al pueblo mapuche. Sí, todos los días se reunía con Cané antes de tomar y la era decisión. parte del expediente judicial, y aparte estaban las audiencias. Pero tampoco tenemos que olvidar que Santiago Maldonado no cayó de un plato venusiano el 1 de agosto en la Ruta 40, en la LOF, en Resistencia Cuyamen, sino que estaba allí para reclamar por la libertad del lonco mapuche Facundo Jones Guala, que está preso desde junio con pedido de extradición de Chile. Entonces ese es el contexto determinado. Tenía una posición determinada, una posición de vida firme, es un joven solidario que estaba allí en ese momento cuando sucede la desaparición. Ahí estamos viendo, a ver por favor si podemos ver, porque este es ahí está, pongamos en pantalla por favor todo el procedimiento, el procedimiento, ahí está. Este es el último procedimiento que se mandó Otranto. El del 18 de septiembre. Sí, más de 300 efectivos, perros rastreadores, helicópteros, drones, en el territorio mapuche. Mapuches esposados. Claro, hubo mapuche, el principal testigo Matías Santana lo esposaron durante más de 6 horas.
porque estos medios le reclamaban a Otranto que por qué no allanaba el territorio sagrado, porque ellos decían que los mapuches eran los que tenían a Santiago Maldonado. Mostremos dónde estaban, por favor, el momento de los helicópteros, también las imágenes. Ariel, otra cosa insólita, ¿por qué Otranto nunca ordenó las pericias de los celulares que, como vos dijiste desde el primer momento, se podrían haber detectado desde el primer momento y conocido más? Ahora ya lo tengo claro, porque ahí estaban los celulares, en la misma celda del celular de Maldonado, estaban los celulares de los autores de su desaparición forzada. Ese es el motivo. Ariel, ¿por qué atendieron el teléfono? ¿Por qué crees que atendieron el teléfono? Hay dos posibilidades. Lo hicieron a propósito. Para ubicar el celular, como ya veo que está ubicado muy lejos de este cuerpo, suponiendo que el cuerpo sea el de Santiago, a por lo menos 50 kilómetros. O la otra posibilidad, la otra hipótesis, es que buscando alguna información lo hayan encendido. Manipulado. Por torpeza, pongamos entre comillas, y ahí quedaron identificados el celular de él y los que estaban alrededor usando su celular. Bueno, ahí hay un dato no menor tampoco. La tropa de Chazú recorre más de 600 kilómetros, regresa a su destacamento de ida a la madrugada. Entre la ida y la vuelta. Sí, acá de 12 horas, 14 horas, ¿no? Exactamente. Que no se sabe cuál es su paradero. Hay que ver si esos celulares que se activan en esa celda que vos mencionás, Ariel, corresponden o no al destacamento del Bolsón o de Esquel. Por eso, una vez que se tiene identificados los celulares, lo que se pide son las celdas anteriores y posteriores para sacar el derrotero. A ver, ¿dónde esos mismos celulares? Vamos a suponer que los autores usaban celulares robados, no sus propios celulares, que era algo planificado. No creo, pero supongamos esto. Entonces, ¿cómo sabemos quién llevaba el celular? Lo que se hace es justamente hacer el derrotero dinámico entre las distintas celdas un día antes, o sea, el primero, un día después, entonces a ver por dónde anduvieron estos autores de su desaparición. Otro dato que quería dar, en relación al cuerpo que todavía no se puede confirmar a quién pertenece. Si ese cuerpo está mutilado por los peces, por acción de los peces durante 60 días, no puede ser el muchacho que el día jueves supuestamente desapareció porque estaba nadando. En estos pocos días los peces no pueden hacer ese trabajo. Claro. Ya voy a que hay una llamativo, ¿no? Hay orden del jefe de la Policía Federal de reclutamiento total de los efectivos, de que no se dé franco a ningún personal por disposición del comando institucional y hasta nueva orden. Quedan suspendidos todos los francos de servicio para todo el personal. Ello incluye al numerario afectado a los servicios internos de cada unidad. Asimismo, cada dependencia deberá extremar las medidas de seguridad en cada puesto de vigilancia a su cargo. Llamativo, la verdad que ha sorprendido esta orden, no hay información oficial. Se informa que por orden del jefe de policía ningún personal con estado policial tiene franco hasta nueva orden. Comisario Inspector Osvaldo Roberto Vieite, jefe del Departamento de Seguridad, vicepresidencial, jefatura de Gabinete de Ministros y apoyo operativo. Toda una señal, ¿no? La verdad, es muy llamativo esta orden. Y ese comunicado, sí. Dan que pensar. Sí. Vamos a Esquel. Está nuestro colega Nano Peralta allí en el juzgado de Esquel. Buenas noches, Peralta. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Un saludo a vos y a toda la mesa allí en C5. Gracias por atendernos. Decinos a esta hora qué es lo que está pasando allí en el juzgado del doctor Geraz. Mirá, por el momento no estamos haciendo la guardia periodística aquí, tratando de ver si el juez general se va a acercar o no hasta el juzgado federal. Hay un grupo, unos 20 vecinos que están también aguardando aquí en la puerta del juzgado. Mucho frío, la verdad que está muy fresca la noche aquí en Esquel. Bueno, y aguardando, no tenemos precisiones de si finalmente el juez brindará o no brindará una conferencia de prensa que está preanunciada desde hace ya más de una hora y media.
Pero bueno, aquí estamos, tratando de tener información oficial. ¿Qué Gustavo. se puede saber? ¿Qué es la información que saben ustedes así sobre este cuerpo hallado en la tarde de hoy en el río Chubut? No, tenemos básicamente la misma información que cuentan ustedes, con algunas versiones que muy fuertes, digamos, que están circulando en relación a la identidad de este cuerpo, pero la verdad es que preferimos, por respeto a la familia hasta aquí... No, por supuesto, guardar todo el cuidado posible. ¿Qué se sabe? Digamos, palabra, ¿no? ¿El juez está en el lugar del hallazgo todavía? Tenemos información contradictoria, Gustavo. La verdad es que nos gustaría decirte sí o no, pero la verdad es que no lo sabemos porque, por un lado, nos dicen que había salido ya del lugar, por otro lado dicen que no, que todavía estaban trabajando allí en la zona de la LOF. Así que bueno, estamos aguardando, vemos que va a ser una noche de trabajo largo y después muchos días posteriores, ¿no? De trabajo mucho más largo, porque como bien señalaban ahí en la mesa, se abren no solo las hipótesis sobre las cuales se estaba trabajando, sino incluso nuevas necesidades de buscar pruebas que digan qué fue lo que pasó exactamente, ¿no? Nano, te pregunto, ¿en Esquel hay alguna morgue? ¿Hay algún lugar donde se puedan empezar a hacer los trabajos necesarios sobre el cuerpo hallado? ¿Hay que trasladar a otro lugar el cuerpo? Mirá, Esquel cuenta con una morgue judicial, la morgue judicial es provincial. Lo que nos dicen algunas fuentes judiciales de la provincia es que ya en otras ocasiones no ha habido inconveniente para que se requiera, digamos, la colaboración provincial en casos federales. Digo, hay que tener en cuenta que a veces hay situaciones, obviamente, digamos, ¿no?, de injerencia federal, como por ejemplo accidentes en alta mar o otro tipo de situaciones en las cuales los juzgados provinciales han facilitado el trabajo en morgue judicial. Así que bueno. Por parte de la comunidad mapuche, ¿alguna novedad? ¿Han hecho trascender algo? No, la verdad es que no hemos tenido contacto hoy prácticamente en todo el día. Entendemos que han estado básicamente la mayoría de ellos abocados a acompañar allí en la zona de la LOF las tareas de rastrillaje, porque no hemos, por lo menos yo, con todos los contactos que tengo con la comunidad, no he podido establecer ningún contacto fuerte hoy, digamos, ¿no? Así que bueno, suponemos que siguen allá. Te vamos a molestar, Nano, en la noche, pues tenemos un programa extendido esta noche, porque queremos minuto a minuto informar con la objetividad que nos caracteriza y la seriedad y el respeto a la familia, todo lo que se vaya sabiendo. Te agradezco. Seguro, ahí el trabajo de Juan, bueno, de todos los compañeros del canal, pero especialmente de Juan, que ha estado acá, que conoce muy bien cómo es el terreno, creo que es fundamental, ¿no?, seguir trabajando en esa. Bueno, gracias, Nano, Gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, me acaban de confirmar, Gato, que el equipo argentino de antropología forense ya llegó a la zona del río. No han retirado aún el cuerpo del lugar donde lo encontraron, que es lo que permitiría hacer el llamado reconocimiento sobre de identidad, pero sin el ADN. Tiene un nombre especial, que es la evidencia secundaria asociada. Sí, o sea, ropa, collares, cosas superficiales. Y si no sale eso, habría una segunda posibilidad, que es el tema dactilar, que eso demora entre 6 y 8 horas. Por las características del estado del cuerpo, no por eso demora entre 6 y 8 horas, si no sería instantáneo. La evidencia secundaria asociada incluye, por ejemplo, piezas dentales eventualmente arregladas, que se sabe que tenía. Insisto, es de hace 5 minutos. Llegó el equipo argentino de antropología forense. Para mí eso es cierta garantía de independencia y objetividad. Bien, vamos a hacer una pausa, tenemos un programa extendido, estamos con mucha información, minuto a minuto, como siempre tratando con el máximo respeto y por supuesto siguiendo lo que sabemos hacer, la información oficial. Así que pausa, enseguida continuamos. Bueno, 21:59, seguimos en un programa especial extendido, esperando información oficial.
esperando información oficial. Vamos a recuperar, Juan, lo que se sabe hasta este momento sobre el cuerpo hallado en horas de la tarde de hoy. Bueno, la información oficial del comunicado de la Fiscalía habla de un cuerpo hallado antes del mediodía, alrededor del mediodía de hoy, por esas horas, a 200 metros de la LOF en Resistencia a Cuyamen, en el curso del río Chubut, hasta la hora, son pasadas las 10 de la noche, no está confirmado aún que se trate de Santiago Maldonado. Están trabajando los peritos en el lugar, está, como bien decía Berco hace un rato, ya llegó el Cuerpo Argentino de Antropología Forense, están levantando los rastros. Es fundamental las pericias que se van a desarrollar en estos momentos y, de alguna manera, peritar no solamente el cuerpo encontrado, sino también la zona adyacente, el lugar, lo que se llama levantamiento de rastros, sí, en lo que es el lenguaje de la criminalística y analizar la situación. Bien. Eso es lo que hay hasta este momento desde el punto de vista judicial y, si se quiere, pericial. Estamos en comunicación con el reconocido el doctor en criminalística, el doctor Torres, que tiene muchísima experiencia, es docente universitario, está con cátedras. Doctor Torres, buenas noches y un gusto en saludarlo. Señor Silvestre, un gusto en hablar con usted, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias por atendernos. A ver, ¿qué es todavía, bueno, esperando la información oficial, pero qué es lo primero que se hace en estas circunstancias, ¿no? Cuando se encuentra un cuerpo para preservarlo y para saber data de muerte, momento en que se murió, cómo murió. Bueno, debemos cumplir una serie de pasos. El primero es el examen individual. ¿Esto qué es el examen individual? Determinar sobre el individuo específicamente, se trata de una persona del sexo masculino, de determinada complexión, de determinada estatura, de tal edad, si es que la edad aparente se puede obtener y el cuerpo así lo permite. Luego, procurar su identificación. Para esto van a tener que retirar el cuerpo de la escena y ya esto se va a trabajar seguramente en la morgue. Me imagino que la morgue de Esquel, que es la más próxima, y por supuesto que creo que es lo más importante y la mayor expectativa va a estar en determinar cuál es la causa de la muerte, ¿verdad? Esto obviamente que se puede determinar con todos los exámenes que se hagan sobre el cuerpo, ¿no? Y también la data, digamos, se puede en la proximidad saber día, digamos, aproximado de muerte, de cuánto. Yo creo que van a dar una ventana a los médicos y veo que está trabajando el Grupo Argentino de Antropología Forense, que es muy reconocido en esto. Van a dar una ventana de probabilidades porque hay una serie de factores que han intervenido aquí. Primero, la modificación climática desde el mes de agosto hasta acá. Claro. La temperatura de las aguas, que los ríos cordilleranos son de aguas muy frías, que tienden a la conservación, pero ya ahora, en esta época, la zona por la que corre el río Chubut, que se mantiene con una media anual de 5 grados, ahora ha levantado mucho. Entiendo que el cuerpo está atrapado en unas raíces, así que no está más allá de 1,5 metros, a lo sumo 2 de profundidad, lo que indudablemente en esa zona las aguas levantan la temperatura ya en esta época y es posible que algún proceso de descomposición pueda haberse acelerado, ¿verdad? Que ha venido retrasado si estamos hablando de la persona de Maldonado, ¿verdad? Claro. Y no se trata de otro cuerpo, claro, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿se puede saber si ese cuerpo permaneció todo este tiempo en ese lugar, si fue trasladado, si fue puesto? ¿Eso a través de los exámenes que se realizan en estas ocasiones se puede determinar? Y en realidad, de acuerdo a la oposición, los médicos examinan lo que se llaman las livideces cadavéricas, que indican si el cadáver pudo haber cambiado la posición original. El agua tiende a retrasar los procesos de descomposición de los cuerpos y fundamentalmente lo que sí se puede determinar, no importa el estado que tenga el cadáver, es si murió ahogado o no. Esto se hace rastreando el fitoplancton y el zooplancton. Pequeños microorganismos que se encuentran en suspensión, microorganismos vivos,
que son vegetales, fitoplancton o animales, zooplancton. Esto, si la persona se ha ahogado, se puede rastrear en la médula ósea. Es un estudio de laboratorio que aquí en Argentina se practica sin ningún tipo de problema. Si se encuentra en médula plancton, está indicando que la persona murió ahogada. Sí, y mucho cuidado, tiene que ser plancton de ese río y de ese lugar, que es característico y propio y excluyente de otros lugares, ¿verdad? Así es como nosotros muchas veces hemos encontrado cadáveres en el delta del Paraná o en el Río de la Plata y hemos determinado que fue ahogado en otro sitio y se trata de un homicidio. Lo pongo a modo de ejemplo, no digo que esto sea o no lo sea. No, está perfecto. El doctor Alejandro Berkovich le pregunta, la posibilidad de una deposición secundaria, como llaman en la jerga, o sea, de que se haya colocado el cuerpo que se encontró hoy al mediodía y que proviniera de otro lugar. ¿Cuán detectable es por las pericias que se practican, por ejemplo, la autopsia o lo que pueda establecer el equipo de antropología forense en el lugar, respecto de huellas, árboles? Miren, en cuanto al lugar, hay que ver el lugar específicamente. En esto no puedo hablar genéricamente con inteligencia, no conozco el sitio específico, porque estamos hablando de pocos metros, pero sí le puedo decir que el cuerpo en este sentido brinda información. A ver, y voy a hablar de un caso concreto. El soldado Carrasco fue llevado a la muerte en un sitio, fue depositado en otro sitio y finalmente fue hallado en un tercer lugar. Todo eso fue detectado por los médicos forenses en la autopsia, precisamente por las livideces cadavéricas que indican que el cadáver fue cambiado de posición. Mire, cuando se simula un homicidio, pretende simularse accidentalmente, por ejemplo, los dos lugares elegidos por los criminales son o el agua, ríos, lagos, lagunas, etcétera, o las vías ferroviarias, ¿verdad? Y los médicos forenses tienen la capacidad para determinar si un cadáver fue arrojado, murió en otro lugar y fue arrojado al río o a un medio de agua, o fue colocado en las vías del ferrocarril, sea por las livideces cadavéricas o sea determinando el hallazgo de plancton, por ejemplo. Y el plancton se busca en médula porque el cadáver que se encuentra en el agua, por los orificios naturales va a ingresar agua con plancton, pero no en la médula ósea. Solo eso puede haber pasado si la persona se encontraba con vida cuando cae al agua y muere precisamente por el proceso de sumersión. Claro. Bueno, doctor Torre, como siempre, realmente muy preciso. Gracias por la información, gracias por ayudarnos a entender lo que debemos saber sobre estas circunstancias, ¿no? Gracias a ustedes por su atención. Gracias, doctor. Estamos ahora en comunicación con el colega Federico Olavarría, que estuvo en el lugar donde fue hallado este cuerpo. Federico, buenas noches. Gato, buenas noches, un placer hablar con vos. Bueno, comentanos, por favor, a ver cómo fue la escena, el lugar, quiénes estaban. Bueno, vamos a contar el cuento del día, o la historia del día, para ser más precisos. Se arrancó desde muy temprano. La información que nos llegó a la redacción de Red 43 tenía que ver con que el juez Geral iba a llevar adelante un procedimiento, un allanamiento, nuevamente en la zona del Puló. Novedad que no podíamos confirmar, pero que imaginábamos que podía realizarse, ya que se especulaba en los últimos días que este tipo de acciones iban a empezar a aparecer de parte de quien está a cargo de la causa por desaparición forzada de Santiago Maldonado. Lo cierto es que inmediatamente a mediadas, desde horas de la tarde, cerca de las 16, el dato que llegó fue que se había encontrado un cuerpo. Ya confirmado ese dato de parte de la Fiscalía Federal de Esquel, fue encontrado un cuerpo y fue encontrado 300 metros río arriba de donde fue el epicentro de aquel operativo realizado el 1 de agosto. Recordemos que el juez Otranto había realizado 2 o 3 allanamientos en la zona del río, rastrillajes, pero habían sido desde el epicentro río abajo, por lo que determina la corriente, yendo hacia el océano Atlántico, de la cordillera hacia Rawson, para ser más preciso geográficamente, pero que nunca se había realizado el rastrillaje hacia la izquierda, si tenemos una visión desde la ruta 40 y el ingreso del Apuló, de lo que sucedía y donde fue encontrado hoy un cuerpo que sacaron del agua hace algunos minutos y que es trasladado a Esquel para realizar los peritajes correspondientes con personal antropológico forense que llegó en un avión de Prefectura Naval 19 horas de la tarde del aeropuerto de Esquel.
¿El cuerpo ya fue retirado del agua? Hace algunos minutos, según nos confirmaron. ¿Y está en el lugar o ya ha sido trasladado? Comienza a ser trasladado, hay un hermetismo porque hay muchísima seguridad en la ruta con respecto a esto y tiene que llegar hacia Esquel. Algunos habían dicho que este tipo de peritaje se podía llegar a realizar en Bariloche. La información que tenemos nosotros es que se realizaría en Esquel con los profesionales que llegaron a las 19 horas en un avión. ¿Y que los familiares de Santiago estaban en el lugar? Está Santiago, Sergio Maldonado está aquí en Esquel, nuestros familiares se encuentran en 25 de mayo en su pueblo. Sí, no, pero digo, Sergio estuvo en el lugar ahí donde... No podemos ingresar nosotros al pulón gato para saber quién está adentro. Cuando llegamos, fuimos de los primeros que llegamos, ya se encontraba una camioneta de prefectura, se encontraba personal de la Policía Federal, también miembro de la Prefectura Naval, y posteriormente después llegó el juez Geral, después llegaron algunos otros miembros, y después nosotros fuimos hacia el aeropuerto para recibir a Bruch y también a los antropólogos forenses que llegaron para esta situación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Federico. Federico Olavarría, un colega que estuvo en el lugar, ¿no? ¿Qué otros elementos hay que tener en cuenta, Ariel, para completar el cuadro que cierre, ¿no? Bueno, lo que hay que tener presente es que el juez Geral, ya que empezó a realizar procedimientos que no hizo el juez Otranto, todavía le quedan algunas medidas a tomar vinculadas cruces de llamados. Con los cruces de llamados, por un lado. Es fundamental el cruce de llamadas de Nochetti. Hay que recordar en ese caso que cuando se hace cruce de llamadas, que permanentemente se repite, no se sabe cuál fue la conversación. Se sabe quién llama a quién, se sabe dónde estaba cada uno en cada celda, y lo que sí se puede rescatar son los mensajes de texto. No, si se usó, por ejemplo, mensajería como WhatsApp, no se puede saber. Entonces, normalmente se utiliza la mensajería WhatsApp, salvo que se secuestre el celular antes de que el titular del celular haya borrado la llamada. Es decir, tiene valor relativo. Por eso cuando se hace geolocalización no se utilizan los celulares, se utilizan las antenas y las bases de datos de las empresas de telefonía celular. Hay un informe pericial, que es el que yo le acerqué a la fiscal, que le acerqué también al juez Otranto y que no lo quisieron recibir, donde se indica cómo obtener los datos de la antena, cuál es la antena en cuestión que detectó esa llamada y cómo se pueden obtener los datos de los celulares que estaban alrededor del celular de Maldonado. Es decir, vuelvo a repetir, los celulares de los responsables de su desaparición, porque son los que tenían ese celular y que estaban a metros de distancia del celular de Maldonado. Gato, la fiscal Ávila, agrego otro dato de último momento, la fiscal Silvia Ávila habló con Guido Braslaski, periodista de Clarín, y dijo que el cuerpo no ha sido tocado todavía, que está en el lugar el equipo argentino de antropología forense que llegó a las 20 a Bariloche y recién, como dijimos hace media hora más o menos, llegó a la zona del hallazgo y que fue quien encabezó Somigliana, quien encabeza el equipo de antropología forense, quien sugirió la idea de usar estos perros que llevaron al hallazgo. El cuerpo pudo haber emergido luego de varios días, dijo la fiscal, estoy citando textualmente, y se encuentra en un lugar donde estaba prácticamente visible, lo cual también tiene que ver con lo que nos decía el doctor Torres recién, de los movimientos generados por el cambio de clima, ¿no? Totalmente. Yo agrego que mañana está viajando la Procubin también para sumarse a la investigación. Sobre todo para preservar las pruebas en el marco de la justicia, ¿no? Es fundamental todo lo que se pueda preservar por estas horas. Pero acá, José, es fundamental que ustedes también como querellantes en la denuncia por encubrimiento se profundice la investigación, ¿no? Hay muchos cabos sueltos. Que sin la resistencia del movimiento de derechos humanos, el movimiento popular, Otranto seguiría siendo el juez. Que el día que se discutía si Otranto seguía o no, el gobierno se pronunció abiertamente por la continuidad de Otranto. Digo que todo lo hemos conquistado con este esfuerzo por la verdad y creo que va a ser muy larga la lucha, porque
el discernimiento de cada uno de estos detalles técnicos no va a ser en un debate académico en la Universidad de La Plata, sino va a ser en un campo de batalla donde Bullrich va a seguir ensuciando la cancha, donde sus operadores de inteligencia van a seguir plantando pistas falsas, van a seguir mintiendo. El 22 de agosto dije, no se atrevan a tirar un cuerpo. Bueno, yo le diría hoy a quiero Bullrich, decir algo. no se atrevan a pretender que los mapuches fueron. Bueno, están planteando ya esa hipótesis desde los medios cercanos al gobierno esta noche. Entonces, que la RAM, que los mapuches plantaron el cuerpo. Por favor, dejen de seguir diciendo falsedades, dejen de seguir atacando a la familia de Santiago Maldonado. No sean tan crueles. ¿Cómo pueden ser tan crueles como lo han sido en estos 78 días? Dejen de ser crueles. Por favor. ¿No les bastó con las mentiras que han planteado durante estos 78 días para seguir planteando dudas en esta noche, realmente? No, y bien recordaba Berco que el equipo antropológico forense en realidad es una creación de abuelas, del movimiento de derechos humanos, y que esta alianza entre la lucha por la verdad y la ciencia es la que nos ha permitido resolver muchos casos, pero esa alianza sigue siendo imprescindible. Claro. Yo no tengo, obviamente, nada más que agradecimiento con el equipo antropológico, con los jueces que no son subordinados, pero sí quiero recordar que nunca pudimos avanzar un paso si el movimiento popular no se plantó, no dijo, militemos la verdad. Y yo creo que esta batalla pese al miedo ahora que han tratado de meter desde el gobierno en todo momento. Y ¿no? cuando dicen que Santiago estaba en Chile, están diciendo que somos todos unos mentirosos, y que si mentimos ahora, mentimos antes, y por eso quieren ir por los juicios. No es nada casual lo que estamos jugando, y siempre pensé que esta es la batalla decisiva de la democracia en Argentina. No es solo un problema que de por sí sería, bueno, terrible de la suerte de un compañero, sino que estamos jugando muchísimo. El gobierno va por todos los espacios democráticos y anteayer Macri se da el lujo de decir quiénes son culpables, quiénes no. Él es juez, él condena. Bueno, todo eso está en juego y yo creo que podemos revertir el complot de la mentira contra Santiago, podemos defender los juicios y podemos defender los espacios democráticos en Argentina. Bien, este es un programa que obviamente con la producción hemos dado vuelta, teníamos previsto, como venimos haciendo, de cara a las elecciones del próximo domingo, debates, pero bueno, obviamente que esta información tan precisa que como programa, como medios hemos sido los únicos que hemos mantenido en la agenda periodística durante estos 78 días, nuestra preocupación sigue siendo eso. Está Daniel Arroyo, está Nicolás del Caño, que estaban convocados para un debate, pero bueno, quiero también conocer ustedes que han vivido este tema, que se han interiorizado, principalmente Daniel Arroyo y del Caño, porque también hay que decir esto, yo lo quiero decir esta noche, estamos esperando confirmación. La dirigencia política de la Argentina ha sido también muy mezquina con este tema. No se han involucrado con este tema. Pocos dirigentes políticos se han involucrado con este tema. Y esto hay que decirlo también, ¿eh? Hay que decirlo. Las cosas hay que empezar a precisarlas con claridad en este país. Yo no sé si tenían miedo, qué pasó, pero la dirigencia política no ha estado a la altura de las circunstancias. Pocos, muy pocos, fueron los que llevaron también el estandarte, como bien decía José, la familia, los movimientos defensores de los derechos humanos, pero la dirigencia política, la verdad, ha dejado mucho que desear. Ni hay que hablar del presidente, Gato, que solamente mencionó el tema en un ascensor, ¿no? Exactamente. El gobierno, ya lo hemos dicho más de una oportunidad acá. No, yo coincido con todo lo que has planteado y lo que ha planteado José. Creo que hay que ser prudentes. Ahora, si resulta ser el cuerpo de Santiago Maldonado, está claro que como mínimo la ministra de Seguridad debería renunciar, o por encubrimiento o por impericia, como mínimo debería ser. Negaron hasta hace una semana, Daniel, de que Santiago estaba presente ahí. Lo de que estaba en Chile es casi incalificable directamente. Digo, no hay calificación posible. El gobierno ha cometido por lo menos todos los errores, no ha ido a ver a la familia. La ministra de Seguridad dijo, yo banco a la Gendarmería, nunca buscó la verdad, sino que bancó a la Gendarmería. Digo, entiendo que son horas para ser muy prudentes. Ahora, si efectivamente es el cuerpo de Santiago, la ministra de Seguridad no debería seguir en su lugar. Nicolás. Sí, yo creo que, bueno, siendo prudente con la información,
si se confirmara que fuese Santiago Maldonado, me parece que todo lo que vivimos del encubrimiento, lo que vos señalabas recién, Gustavo, con respecto a la complicidad mediática que dejó correr, que incentivó permanentemente todas las mentiras que tuvimos que contrarrestar desde los organismos de derechos humanos, de los que estuvimos todo el tiempo acompañando a la familia y reclamando junto a los organismos de derechos humanos por la aparición de Santiago y también en contra del encubrimiento, ¿no? Y creo que ustedes mostraron en el programa el operativo que se había realizado el 18 de septiembre, sí. Que ahora aparezca un cuerpo, bueno, hay que ser cautos y hay que ver cuál es la información concreta, porque es llamativo, como también esta orden que vos señalabas anteriormente, para que no se den francos en la fuerza de seguridad, que estén en una alerta máxima. La verdad que llama mucho la atención. Eso, nosotros, no sé, temen... se hacen grado de conmoción interna. Temen algún tipo de movilización popular, me parece que en ese sentido coincido con lo que señalaba recién, el tema de la movilización popular ha sido clave y lo va a seguir siendo, porque esto, a ver, no hay que creer nada de lo que venga de parte del gobierno. El gobierno ha sido, ya lo último fue lo de Carrió, ¿no? En el debate que ustedes lo mostraron, que fue verdaderamente bochornoso, pero eso era parte del encubrimiento que venía haciendo el gobierno, diciendo hay múltiples hipótesis, 20% de esto, 10% de aquello, permanentemente para encubrir a la gendarmería. Lo que dijo Carrió el jueves de la semana pasada, que redobló la apuesta el domingo, diciendo que ya tenía información y que iban a tener que pedir perdón. Lo decía José recién, es lo que lo que Barberis les dijo a ustedes el 22 de agosto. No, pero eso... No, y otra cosa más. Es una locura. El 22 de agosto Barberis le dijo a José, Maldonado es un subversivo y está en Chile. Bueno, pero esas son las cosas que nosotros no podemos dejar pasar, claramente. Y es director de violencia institucional del Ministerio de Seguridad. Entre los que tienen... Sí, es la persona, perdón, José, es la persona que entrevistó a los gendarmes y cuando entrevistó a los gendarmes le dijeron, nosotros vimos una persona que estaba en el río y entonces, qué sé yo, estaba ahí. Y no le pregunte qué hicieron con esa persona. Dice, bueno, terminó la entrevista. No, pero además el gobierno está creando un clima de época de avance de las fuerzas de seguridad, es como muy evidente. Y lo de Nochetti, que nadie haya consultado, que nadie le haya pedido el teléfono, todo. Y además que Nochetti, Nochetti fue quien avisó a la gendarmería. Sí, también que iban a peritar las camionetas. 3 veces. Eso está claro. 3 veces. Nochetti hace una reunión el 31 de julio en Bariloche con todas las fuerzas federales y con la presencia del ministro de Gobierno de la provincia de Chubut, Pablo Durán, donde hablan de la conflictividad de la RAM, la resistencia central mapuche. Y una idea de avanzar. Y la disposición de actuar para probar el delito en flagrancia. Pero una cosa, Daniel... ¿qué va a hacer el Frente Renovador con Patricia Bullrich? Claramente, pedir la renuncia. ¿Va a pedir oficialmente la renuncia? Lo que estoy diciendo yo es la posición del Frente Renovador. Nosotros vamos a pedir la renuncia de Patricia Bullrich. Si se confirma que efectivamente es Santiago Maldonado, vamos a pedir la renuncia de Patricia Bullrich. Bueno, Gato, hay otro dato que quiero agregarte y no digo todo completo en honor al colega que me lo cuenta para no incendiarlo. Hay un miembro del Gabinete Nacional que off the record le está diciendo a varios colegas, ya se lo ha dicho a varios colegas, por eso no digo la identidad del miembro del Gabinete Nacional, que está diciendo que al cuerpo que se halló hoy lo plantaron los mapuches. Es una vergüenza, bueno, realmente. Es algo que te digo así, sin adjetivar, de vuelta. Hay un miembro del Gabinete Nacional que está diciéndole a colegas off the record que el cuerpo hallado hoy fue plantado por los mapuches. Es una vergüenza. De mentiras absurdas. Bullrich dijo, y Peña lo rescató en su informe al Congreso, que Nochetti estaba de casualidad en el momento del operativo. De paso, que pasó a saludar. De paso, recuerdan que llegó, estaba... Digo, hay cuestiones que no se pueden seguir conviviendo con semejante... No, pero hasta la nivel de semana mentira. pasada Patricia Bullrich dijo oficialmente que no se podía comprobar que Santiago Maldonado haya estado allí. Sí. Lo dijo públicamente. Esto es lo que sucede. Ahora a las víctimas,
¿no? Santiago Maldonado, la comunidad mapuche, se los transforma en los victimarios. Claro, bueno, todo el tiempo se buscó eso. Eso me parece... Todo el tiempo. Todo lo que hemos visto durante todos estos días ha sido eso, el juez Otranto hizo un procedimiento con más de 300 efectivos, porque los medios le exigían que vaya a lo que ellos denominaban el territorio sagrado y no encontraron nada. Te aporto el dato del off the record de este miembro del Gabinete Nacional porque es un indicio o la punta de la guerra comunicacional que se viene. De hecho, Carrió, que está hablando en este momento en otro medio, lo que está sacando lustre es de que lo encontró el Estado al cuerpo. O sea, Carrió, después de haber dicho lo que dijo. ¿Cómo no lo encontró durante 78 días el Estado? Hicieron 2 rastrillajes en el río y no lo encontraron. 3 rastrillajes no lo encontraron. Además ella misma... bueno, y ella misma dijo cómo. Sí. Ella misma dijo que estaba en Chile. Y no lo dijo. 20% y lo reiteró el domingo. Y no trabaja en una peluquería, es diputada de la Nación, ¿no? A ver, Daniel, perdón, José, Daniel. No, lo que digo, me parece que el gobierno está exagerando con esto de la posverdad, diciendo cualquier cosa y tratando de ensuciar. Sobre todo, no tomó en cuenta ni a la víctima ni a su familia. Acá creo que tenemos que ser claros y más allá de lo político, tiene una responsabilidad la ministra de Seguridad recontra evidente. Esto debería ser política de Estado. Si efectivamente es el cuerpo de Santiago Maldonado, como mínimo hubo impericia de mínima en el caso. Pero aparte, si es el cuerpo de Santiago Maldonado, hubo encubrimiento, Daniel. No impericia. Hubo impericia en la búsqueda, pero hubo encubrimiento. Y no extraña que acá, ahora, así como sostuvieron la hipótesis del puestero, y tantas otras, que ahora hagan toda una campaña contra la comunidad mapuche. A lo que Berco dice, rápidamente, hay que decir, la hipótesis oficial planteada por la ministra de Seguridad el 16 de agosto en el Senado de la Nación, sacó el papelito y dijo: hay un hecho de violencia, el puestero, que rápidamente los medios oficialistas compraron como la hipótesis oficial. ¿Tiempo? Hasta último, siempre y previamente había un pibe de Entre Ríos que después vino hacía todo. una obra de títere. Después Daniel vino, lo que acá empezamos a desenmascarar, que compraron los medios y que ratificaban esa noche, mientras acá decíamos nosotros, no es, ni siquiera mostramos el video, en otros canales mostraban, que había pasado con un camionero, que había estado comprando en un kiosco. Después inventaron lo de que en un barrio de Gualeguaychú todos eran Santiago Maldonado. Las rastas que fueron el allanamiento a una peluquería. Después fueron el allanamiento de la peluquería. Había estado en un monasterio de Mendoza, que el cura lo había atendido, que había estado en mal estado. Después pasó rápidamente a la estación de ómnibus de Tartagal. Después fue Osorno, en Chile, lo habían visto en Chile. Después fue, no nos olvidemos también esto, el cuerpo que habían hallado en Chile, que ahí tuvo que intervenir no solamente el Estado chileno desmintiendo, sino Interpol, delegación chilena, desmintiendo la información que se brindaba desde acá, desde la Argentina. Y Chile dijo: no nos ensucian a nosotros, no nos comprometan, es problema de ustedes. Después vino lo más cercano, lo que dice Mariano. El juez Otranto todavía estaba... Allanó una peluquería porque la peluquera dijo, o el peluquero, acá le corté rastas, Santiago Maldonado se las corté acá. Eso fue lo que plantearon como hipótesis oficial, sostenida por los medios. Por eso hablaba al inicio de la crueldad que han tenido con Santiago Maldonado y con la familia de Santiago Maldonado. Asuman las mentiras y asuman las falsedades de esto, porque ha sido realmente bochornoso. Es indudable que van a ir, como informaba Berco, por el lado de la comunidad mapuche, porque la comunidad mapuche es un problema para el Estado. Y es un problema para los terratenientes y la oligarquía de todo el corredor de la Ruta 40. Esa es la voz más débil. Esa es la voz más débil. Pero además, Juan, una cosa, permitime. ¿Qué logística tiene la comunidad mapuche frente a un Estado que lo denunció el otro día conmigo en Radio 10, Ariel García? Los están persiguiendo a ellos. Hicieron inteligencia sobre la familia. En el Bolsón y en Esquel hay inteligencia realizada. Entonces, ¿qué pueden hacer la comunidad mapuche? Sí, el gobierno un pequeño detalle. José, un pequeño detalle. Perdón. Ya te dejo hablar. Es evidente que van a ir por la comunidad mapuche porque cuestionan la propiedad privada,
porque dice que es un territorio ancestral y porque sobre todo pone en cuestión a Benetton y pone en cuestión a Lewis. Claro. Y esa zona es una zona de minerales, es una zona donde este gobierno lo que quiere hacer es un mega negocio con los minerales y pasar los minerales por Chile, y por eso necesitan también, Juan, que los muchas veces nos hemos mapuches se preguntado vayan acá, de ese lugar. También uno puede suponer, en estas hipótesis que estaba comentando Berco, que están dejando trascender del gobierno, ¿por qué no allanaron las tierras de Benetton, donde el juez Otranto se estableció, donde había un puesto de la gendarmería? Bueno. No, y todo esto comenzó justamente para defender esos intereses. Y además, no solo Benetton, sino también hubo allanamientos y hay una persecución en la zona de Vaca Muerta, las comunidades mapuches. Y ahí también hay un gran negocio en Neuquén también que tiene que ver con Vaca Muerta. Entonces me parece que el gobierno, desde el primer momento, todo este operativo se realizó para defender los intereses de Benetton. Sobre esta hipótesis que es altamente probable que responsabilicen a la comunidad mapuche de haber plantado el cuerpo, suponiendo que sea el cuerpo de Santiago Maldonado, hay que pedirle al juez que revise el tiempo en que, desde que descubren el cuerpo hasta que él llega efectivamente y hasta que llegan los peritos de parte que él permitió que se hagan presentes, porque que no nos extrañe que planten una prueba que asocie ese cuerpo con la comunidad mapuche. Por ejemplo, cualquier elemento que se plante, que esté vinculado, vestimenta, cualquier dato, digamos, cualquier resto de ropa o de lo que sea que se asocie a eso. Es decir, a mí me preocupa mucho ese lapso en que están la Fuerza de Seguridad haciendo rastrillaje sin la presencia del juez. ¿Y cuánto tiempo es ese lapso? Horas. No sé si vos, Juan, tenés más o menos el tiempo hasta que llega Gerald. Hasta que aparece. Hasta que aparece el juez. Y los peritos de parte. Hay una ventana de tiempo hasta que aparece el juez. Mínimo un viaje de hora y 20 mínimo, hora y cuarto desde Esquel hacia el kilómetro 1848 de la LOF en Resistencia Cusamen. Lo que sucede también es que, bueno, es evidente la intención de este gobierno con sus instigadores, porque no nos olvidemos del rol de la sociedad rural de Esquel, del rol de con las confederaciones rurales argentinas, tanto de Esquel como de toda la zona de referencia, que son los que antes hablaban de que el pueblo mapuche y la LOF en particular, puntualmente la LOF en Resistencia Cusamen, cuyo líder, el lonco Facundo Jones Guala, está preso desde fines de junio con pedido de extradición de Chile, y que si esto, digamos, se acrecienta la persecución contra la comunidad mapuche en toda esa región, el conflicto social va a crecer indudablemente. Juan, permíteme, yo veo un consenso general en todos los partidos hegemónicos de la Argentina en el consenso de las commodities, tanto en cuanto a la megaminería, a cielo abierto, como el petróleo, como el negocio sojero. Todos han avanzado en los últimos 20 años a gobernar a quien gobernara frente a esta clase de territorios. Sí, pero la desaparición forzada... Está bien, no, por supuesto. Yo soy periodista y no vengo acá como dirigente político. Pero yo, si tengo que decir algo, digo, Santiago Maldonado desaparece en menos de 2 años de gobierno de Mauricio Macri. Y Mauricio Macri jamás llamó a la familia Maldonado. Te hablaba del otro. No, está bien. Del negocio, de la oligarquía, de todo eso. A mí me parece, digo, por lo que señalaba anteriormente, que, por supuesto, de confirmarse lo de Patricia Bullrich, que tiene que renunciar Patricia Bullrich, ya se pidió en la Plaza de Mayo, ya los planteó la familia, lo plantearon los organismos de derechos humanos. Me parece que siga en su cargo, lo mismo que Nocetti, tiene que ver con que el gobierno ha sostenido la política de encubrimiento permanentemente. Coincido. Está ahora en una nueva fase de esta misma política de encubrimiento. Están en una situación difícil. Pero sería una fase alocada. Si efectivamente lo que va a hacer es echar la culpa a los mapuches, es una fase ya más alocada. Es la información que tenemos. Yo reivindico lo que dijimos el 22 de agosto, cuando dijimos, dejen de mentir, porque de la mentira solo pueden salir con más mentira, y ahora, de vuelta, o asumen lo que hicieron durante todo este tiempo, si el cuerpo es de Santiago, o van a volver a mentir, porque cuando termine todo esto, cuando se resuelva qué pasó con Santiago, Benetton seguirá con el 1.000.000 de hectáreas, los compañeros mapuches con 1.000 hectáreas, y lo que está en juego es si somos una nación argentina que considera al pueblo mapuche como hermanos, o nos vamos a sumar a la campaña de tratarlos como, te digo una cosa, en 1876 el secretario de Roca
escribió: hay que matar a todos los tehuelches, que como se llamaban los mapuches, porque no respetan la propiedad privada. Tinta, letra sobre letra. Por eso los quería matar, por eso la campaña del desierto. Y eso es lo que los apellidos, que José. estos pueblos tienen una noción de la tierra distinta a la del blanco y no admiten este monopolio atroz que traen los europeos. No, es importante entonces reiterar, Daniel, la postura de una país, ¿no? Claramente vamos a pedir la renuncia. Se van a pedir la renuncia de Patricia Bullrich. Si se confirma que es el cuerpo de Santiago Maldonado, vamos a pedir la renuncia. Bueno, y ustedes seguramente también. Nosotros ya lo pedimos hace tiempo. Muchas gracias, se les agradezco, Gracias. sobre todo por la prudencia, como siempre. Gracias, José, gracias, Juan, por toda la información. A ustedes, Perco, hasta mañana, Mariano, hasta mañana que está buscando información. Vamos a hacer una pausa y vamos al encuentro de Paulo Cablan con información de último momento. Bueno, continuamos esta noche, programa especial, extendido. Se suma Paulo Cablan, que siempre tiene la mejor información. Buenas noches, Paulo. Información, Vamos, sí, te cuento lo de último momento y lo que se está haciendo. A ver, a partir de un buzo que tiene el cuerpo, que es un buzo celeste, es el buzo que describió la familia como que el que usaba Santiago Maldonado aquel día 1 de agosto, esto fue reconocido en el lugar. El cuerpo fue levantado, está siendo trasladado, está llegando ya a la morgue, en un rato ya va a estar en la morgue para proceder, si es que se puede, por las condiciones del cuerpo, a la operación de autopsia. ¿Qué quiero decir con esto del uso, de la descripción? Es que los investigadores lamentablemente no tienen dudas de la identidad del cuerpo, no tienen dudas. Para que tenga nombre y apellido se necesita la confirmación oficial. En estos momentos el juez está con la familia, con el hermano, con la abogada, con algunos familiares, y van a esperar que ellos decidan la confirmación. Confirmación de la identidad del cuerpo que apareció lo va a decidir el juez, pero están respetando los tiempos de la familia. El hermano ya vio en el lugar, de hecho estaba hoy al mediodía en el lugar del rastrillaje, y a partir de ese buzo, entre otros elementos, es que permiten sospechar que efectivamente, lamentablemente, se trataría de Santiago Maldonado. ¿Por qué el potencial? Y porque hay que ser prudentes y esperar la confirmación. Y esperar la confirmación oficial, como lo venimos diciendo desde hace bastante, ¿no? Oficial. Algunos datos más. Hay muchas dudas sobre la aparición del cuerpo, la forma y el lugar en donde apareció. Estaba escuchando en el programa, como lo venían contando, que fue entre 200 y 300 metros río arriba del lugar donde fue el enfrentamiento, donde fue la agresión. Lo que llama la atención es el tema de río arriba, ¿no, Paulo? A ver, todos los que somos de zonas cercanas al río, los dos somos entrerrianos, todo va río abajo, por una cuestión de corriente, y más de correntada, y más aún en este tipo de ríos que son de alta correntada. El tema es el siguiente. Sobre la aparición del cuerpo, algunas precisiones tenemos. Estaba sobre una de las márgenes del río Chubut, enganchado en unas ramas, me parece que es un sauce, semiflotando, aunque debajo del agua, como que estaba enganchado y no terminaba de flotar. Lo digo de esta forma para que se entienda. En ese lugar no pudo haber estado, por lo que me dicen algunos especialistas, no pudo haber estado los 70 y pico días. Claro. O fue arrastrado por el río desde marzo arriba, o algo pasó que todavía no está claro. Algunos datos. Ahora, si es más arriba, recién lo decía Juan Alonso. ¿Qué pasó? Hay que ir a tierra ya, propiedad de Benetton. Y que sería mucho más arriba. Mucho más arriba. También eso siempre se sospechó y se preguntó por qué el juez Otranto no allanaba territorio de la familia Benetton, como pedían que allanen territorio mapuche, ¿por qué no se allanaban las tierras cercanas? Sí, ¿no? sí. ¿Por qué? Por las condiciones que daban, ¿no? Que hubo un puesto de gendarmería, en algún momento el juez utilizó esa estancia Leleque, creo que se llama. Leleque, estancia Leleque. Como base para operaciones, ¿no? Lo cierto es que posiblemente haya estado bastante más río arriba, si es que... Eso se determina a través de la autopsia. Se va a determinar.
Un dato más que es interesante. Cuando un cuerpo está en agua fría, flota a la semana y media, 2 semanas, entre 10 y 15 días. Cuanto mucho, 10, 15 días, un cuerpo flota. Si está en aguas no frías, eso se reduce incluso si en verano, en 3 días flota. Claro. Cuando lamentablemente una persona muere ahogada en un río, como por ejemplo el río Paraná, en verano, ya saben los especialistas, los funcionarios de prefectura o de bomberos, que tienen que ir a buscar el cuerpo río abajo y que cuanto mucho entre 2 y 3 días el cuerpo va a salir, va a flotar y por los meandros del río va a terminar en una de las márgenes de dicho Ahí río. lo que es fundamental, lo decía, agua fría 10-15 días, claro, es distinto. lo decía el doctor Torres, recién hablábamos Raúl con él, Torres, que sí. es una eminencia. El número 1, para mí es el número 1. En los análisis que se hagan ahora para identificar si murió ahogado, con agua en los pulmones, es encontrar material del río, del lugar. Que eso es elemental, lo decía el doctor Torres, en las pericias que se realizan, que se puede comprobar, y eso te puede comprobar si murió ahogado, si no estuvo ahí, lo trasladaron desde otro lugar. Es decir, que es fundamental la etapa de peritajes que se inicia ahora, la seguridad, bueno, que puede dar, que es el cuerpo de antropología forense, ¿no? Que el juez aparentemente ha preservado todo allí, que esperó realmente la llegada de estos especialistas justamente para preservar el lugar, que es la gente del equipo argentino antropológico forense, el doctor Somigliana, es el que está trabajando en el lugar. Un dato más que es importante para tener en cuenta. Un cuerpo en el agua, a partir de los 60 días se desintegra. El cuerpo está muy destrozado, muy dañado, pero hay un problema para la teoría de que estuvo siempre en el agua, por eso no hay que descartar que haya estado en otro lugar. ¿Por qué? Porque está el cuerpo entero, muy dañado, pero no desintegrado. Ese dato sorprendió a los peritos que vieron el cuerpo en el lugar. No es un cuerpo desintegrado, no vamos a entrar en detalle por favor, de buen gusto, pero sí para que le quede claro al televidente ante qué estamos. No tiene la cantidad de daños necesarios para decir... 78 días. Estuvo casi 80 días en el agua. Eso es llamativo. Después los peritos podrán ir corrigiendo de acuerdo a la temperatura del agua, el sector. El lugar en donde apareció es de muy poca profundidad, lo que se denomina agua clara y de alta corriente, que es complicado para los peritos, para los especialistas de prefecturas buscar. Si ese lugar en donde apareció el cuerpo hoy, fue rastrillado en varias oportunidades. 3 veces. Y por buzos de prefectura que revisaron los márgenes de los ríos y cada lugar en donde hay ramas que traban el curso del río. Eso fue revisado. Entonces, las opciones que existen es, por alguna razón, el agua arrastró el cuerpo desde mucho más arriba que el lugar en donde se presumía que fue, o que se sabe que fue el enfrentamiento, o bien alguien arrojó el cuerpo. Claro. Lo que se tiene que demostrar ahora es si fue la escena primaria o escena secundaria de la muerte. Escena primaria es si ahí se produjo la muerte y en ese lugar es el hallazgo. Muchas veces la escena primaria es el lugar del hallazgo. No están seguros a esta hora que la escena primaria sea el lugar donde apareció el cuerpo. Claro. Que puede ser esto es un dato fundamental. Esto es un dato fundamental que el juez va a tener que realmente esclarecernos a todos los argentinos. Es un dato fundamental, porque como venimos sosteniendo desde hace 78 días, hoy lo remarcábamos aquí, se ha mentido, se han plantado pistas falsas, se han plantado desde el gobierno hipótesis falsas, todas mentiras, todas desechadas,
que no nos planten ahora otras pistas falsas, otras teorías conspirativas que ya están dejando trascender porque les interesa la manipulación de los medios para el día de mañana. Subrayo información de fuentes vinculadas a los rastrillajes. Para los especialistas que trabajaron el hallazgo, es casi imposible que el cuerpo haya estado en ese lugar. Esto es un dato, esto que estás aportando, casi Pablo, imposible. es un dato fundamental. 78 días, porque uno realmente, evitando, como estás diciendo vos, cualquier margen truculento, pero 78 días un cuerpo imposible. en el agua, es que no casi vengan a imposible. decir, que no vengan a decir como alguna barbaridad que han expresado esta noche, porque agua fría mantiene el cuerpo, ¿no? mantiene, pero hay que saber cuánto tiempo. Hoy contamos 3 días en aguas cálidas, entre 10 y 15 días un cuerpo flota en aguas frías. Claro. Y nunca pasa los 60 días en agua sin comenzar lo que llama el proceso de desintegración. No creen que el cuerpo haya estado en ese lugar durante todo estos días. Es un dato fundamental. Este es el dato más importante de la noche. Es un dato fundamental. Que bueno, la autopsia y los informes forenses van a ir clarificando. Sí. Reiteramos la información que daba Paulo, el cuerpo está siendo trasladado allá a la morgue de Esquel, está el cuerpo médico de antropología forense, que es garantía para saber, y estamos esperando la confirmación oficial si es Santiago Maldonado. Pausa y volvemos. Acaba de hablar el juez, el doctor Geral, con los colegas que están en Esquel y ha dicho que aún no puede confirmar si el cuerpo hallado esta tarde en el río Chubut es el de Santiago Maldonado. Por respeto a la familia, debemos aún realizar acciones urgentes, textual la cita del juez, acciones urgentes para confirmar esta información. Lo acaba de decir el doctor Geral, el juez de la causa Santiago Maldonado. ¿Algún dato más sobre la data de muerte? Recién me aclaraba quién es para mí el número 1, Raúl Torre, que sí, que está hoy viendo. Nos sigue mirando, gracias al doctor. La data de muerte, el perito va a decir más de 60 días, entre 60 y 60 días. No es que va a salir con una fecha exacta porque es absolutamente imposible. Pero antes, es importante la data de muerte, saber si está dentro del rango que coincide con la desaparición. Un tema que tiene data de muerte, te da 30 días, lleva 78 días desaparecido. Si da más de 60 es otra la historia, ¿no? Continuó la doctora Elisa Carrió esta noche haciendo referencias a la desaparición de Santiago Maldonado. Recordemos, el jueves pasado dijo, hay un 20% de posibilidades que esté en Chile. Redobló la apuesta el domingo, dijo, yo tengo información precisa, me van a tener que venir a pedir perdón. ¿Qué dijo esta noche? Puede ser Santiago o puede ser otra persona, yo estoy consternada. Si es posible que un cuerpo vaya arriba. Esta es la única pregunta que me queda a mí que no sé, pero que me resulta imposible a tanto conocer el río Chubut. Si no es, tiene que seguir la búsqueda con vida por siempre. Si es, comienza la verdad, porque comienza Santiago a hablar. Santiago, aunque pobrecito esté muerto, su cuerpo empieza a hablar. Si eventualmente hay una responsabilidad clara de la ministra, también. No es que vamos a encubrir, pero primero queremos saber toda la verdad. Ojalá que no fuera nada. Ojalá que si fuera él, que Dios lo tenga con él. Realmente lo digo, porque yo no sé qué tenía. Yo quería que estaba con vida, no sé, no me pregunte. La temperatura del agua, que también le consultábamos recién a Rodrigo Saliba. Aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo, digamos, los forenses de alguna manera... Es como Walt Disney.
Increíble. No Es me como pidas, Walt Disney. no me pidas una opinión de esto. No, por respeto.